Dios te bendiga, amado hermano, en esta mañana. Que la paz de Dios, la salud, la prosperidad y la armonía reinen en tu hogar. Hoy vamos a continuar con los hechos del Espíritu Santo. Vamos a continuar en el capítulo 2. Vamos a ver hoy el sermón ungido por el Espíritu Santo. El sermón ungido por el Espíritu Santo. Vamos a ver la primera parte. Esta enseñanza va a estar basada en 3 partes. Vamos a ver la primera parte. Para eso vamos a leer en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 14 hasta el 17. Dice así: Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y le habló diciendo: Varones judíos, y todo lo que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oí mis palabras, porque esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, pues es la tercera hora del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Alabado sea Dios. La predicación, amado hermano, a manera de introducción, es característica peculiar de la iglesia cristiana. No se tiene mucha información sobre esta práctica en el Antiguo Testamento, a excepción de los severos mensajes de los profetas y de la disertación sacerdotales. Juan el Bautista utilizó el método de la predicación persuasiva para atraer al pueblo al arrepentimiento. De negación de víbora. ¿Quién le enseñó a huir de la ira venidera? Pero fue Jesús quien instituyó la predicación del evangelio del reino como ocupación dominante de sus discípulos. Él mismo se distinguió por el dinamismo y la eficacia de su predicación. Así lo indica el historiador Lucas. Jesús iba por todas las ciudades y aldeas, predicando y anunciando el evangelio del reino, según Lucas 8:1. Que esa sería la tarea número 1 de sus seguidores, se nota en sus últimas instrucciones a ellos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, según Marcos 16:15. Pero a diferencia de la escuela de oratoria y de los greco-latinos, en la que solo sobresalían los más lúcidos y elocuentes de sus alumnos, el púlpito cristiano pudo desarrollar a hombres como Simón, llamado Pedro. Este rústico pescador de Galilea, según Marcos 1:16, que a veces era reprendido por lo que decía, según Mateo 16, 23 y 22 y 23, temblaba de miedo ante la más insignificante adversidad. Llegó a ser no solo el primer predicador pentecostal, sino el que más convicciones tuviera en su primer sermón. Por supuesto, todo esto fue porque Dios lo bautizó con su espíritu y lo usó en aquel momento. La acusación de los incrédulos provocó la acción a uno que se había ganado la fama de ser muy explosivo y llevar siempre la delantera. En medio de las variadas
emociones que llenaban a todos los creyentes en aquel momento, Pedro tomó la palabra e inició la defensa vehemente a favor de sus compañeros. Se puso en pie con los 11. Para entonces, Matías, el que sustituyó a Judas, ya estaba entre ellos. De ahí que se habla de 11, al lado de Pedro. La expresión alzó la voz era muy común en los tiempos bíblicos. Compárese con lo que se dijo de Jesús en el caso del Sermón del Monte, abriendo su boca, según Mateo 5:2. Lo que indica Lucas en Hechos 2:14 es que Pedro se dirigió en voz alta a la concurrencia para que todos pudieran escuchar. Esto no es tan ebrio como vosotros suponéis, según nos dice el versículo 15 que leí. Se puede imaginar el lector que las expresiones de gozo, los gritos de emoción, las lágrimas de entusiasmo y las frases en lenguas extrañas no parecían otra cosa que una reunión de ebrios. Lo mismo han dicho muchos observadores escépticos hoy cuando visitan a un culto pentecostal y el Espíritu Santo se está manifestando. Algunos han dicho que esas son reuniones de locos. Se ha llegado al extremo de atribuir a los demonios estas manifestaciones. Tan extraña y maravillosa es la visita celestial a lo que Jesús bautiza con su poder que los incrédulos no la entienden. Siendo la hora tercera del día, las 9 de la mañana, no podían estar embriagados, aunque así lo pareciera al mundo. Esto es lo dicho por el profeta Joel, según los versículos 16 y 17 del libro de los Hechos, capítulo 2. En otra palabra, este es el cumplimiento de la profecía de Joel. Hay que notar la consecuencia que hubo entre la profecía del Antiguo Testamento y su fiel cumplimiento en el Nuevo. El ministerio de Juan el Bautista, el nacimiento de Jesús, sus obras, sus milagros, sus doctrinas, su muerte, su resurrección, su regreso al Padre, el derramamiento y la obra del Espíritu Santo y el plan escatológico, todo estaba anunciado. Joel, uno de los profetas más antiguos de Israel, probablemente del siglo 9 antes de Cristo, aunque algunos lo ubican en un periodo posterior, dio dos mensajes a su pueblo. El primero, Joel 1 y siguiente al 2:27. Anunciaba juicios y miseria para Israel por su pecado. La plaga de langosta que devastó al país era solo una prueba del poder punitivo de Dios sobre su pueblo. El segundo mensaje estaba en Joel 2:28 al 3:21. Anunciaba el derramamiento del Espíritu de Dios y la restauración final de Israel. La expresión los postreros días, igual que el día de Jehová, se refiere o se refería al reino del Mesías. Parte de esa profecía ya se está cumpliendo, especialmente el derramamiento
y las operaciones del Espíritu Santo. Otra cosa todavía no han llegado, pero seguimos esperando. Seguimos esperando el cumplimiento. Se siguen cumpliendo la profecía. Hay profecías que tienen un cumplimiento continuo. Muchos dicen que el derramamiento del Espíritu Santo era solamente para una época, pero el Espíritu Santo se sigue derramando, amado hermano, que ya se cumplió la profecía que dice Joel, pero no esas. Se cumplió y se sigue cumpliendo. No es para solamente una época, es para todos los tiempos. Porque dice en los postreros días. No, en un día, en los postreros días, que tiene un cumplimiento continuo, que se cumple y se sigue cumpliendo. Es como la sanidad. Los milagros de sanidad no es para solamente una época o para un momento. Los milagros de sanidad se siguen cumpliendo. Mientras tengamos al Espíritu Santo con nosotros, el Espíritu Santo sigue obrando a favor del pueblo de Dios. A favor de los que creemos y confiamos en nuestro Señor Jesucristo. No es solamente para un momento. El hablarle en lengua no fue para el día del Pentecostés, sino que seguimos hablando en lengua. Los milagros de sanidad no es para cuando Jesús andaba, que estaba sanando. No, todavía los milagros de sanidad siguen ocurriendo. Nosotros somos un milagro solamente con despertar, amado hermano. Hoy hemos visto la primera parte de la enseñanza del sermón ungido por el Espíritu Santo. Hoy la primera parte es la intervención oportuna de Pedro. Pedro salió en la defensa y predicó su primer mensaje. Vamos a continuarlo viendo durante la semana. Manténgase en sintonía. Si ve el video, compártalo con otra persona. Puede unir los 3 videos y es la enseñanza completa. Puede utilizarlo y hacer lo que utilizar la enseñanza y enseñarlas en la iglesia suya también, que eso es lo que yo hago. No se preocupe. Lo importante es que el evangelio sea difundido. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si estás ahí y no has aceptado a Jesucristo como tu único y eficiente Salvador, hoy es el momento oportuno. Dios tiene una cita divina contigo. Así que levanta tu mano ahí mismo y repite esta corta oración conmigo. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te acepto como mi único y eficiente Salvador. Perdona mi pecado, borra mis rebeliones, inscribe mi nombre en el libro de la vida. Si ha hecho esta corta oración, te pido que pase a una iglesia más cercana a tu hogar y te congregue en ese lugar. Recuerda, una iglesia que se predique un mensaje cristocéntrico. Así que también no podemos cerrar sin antes orar por ti. Si estás enfermo, levántate en fe, pon tu confianza en el Señor. Recuerda que la etapa de los milagros no ha terminado, que el Señor es quien es el diseñador, el arquitecto, el médico por excelencia. Él es quien sabe qué teclas mover para sanar tu cuerpo. Así que si confía en el Señor, levántate en fe, pon la mano en tu parte afectada y si no puedes, lo importante es que tú te levantes en fe y si no puedes levantarte, levanta tu espíritu y si no puedes levantar tu espíritu, pon tu confianza en Dios. Lo importante es que tengas tu fe en Dios. Señor del cielo y de la tierra, en este momento te pido por ese amigo, esa amiga, oh Dios mío, que están a través de las redes sociales. No sabemos qué tipo de enfermedad tiene, pero tú lo conoces. Te rogamos, Dios, que tú envíes un ejército de ángeles
y tú vayas pasando tu mano sanadora sobre cada uno de ellos. Que no importa cualquier enfermedad que tengan, Señor, para ti no hay nada imposible. Padre, tú eres, Señor, el médico por excelencia. Cuando los médicos dicen no, tú dices todo es posible. Padre, te rogamos, Señor, que tú dejes sano y tú pases tu mano sanadora sobre mis hermanos y mis amigos en el nombre de Jesús y por el poder de tu palabra. De igual manera, también te pedimos que si mis hermanos y mis amigos están pasando por algún tipo de problema, sea problema financiero, problema en la familia, problema en el hogar, problema en el matrimonio, Señor, tú se los resuelvas. Padre, yo entiendo que tú eres la solución a nuestros problemas. Te dejamos a nuestros amigos y a nuestros hermanos en tus manos, que se haga tu voluntad. Gracias, mi buen Dios, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Ha sido el hermano Félix Abreu, hoy con la primera parte de un sermón ungido por el Espíritu Santo. Un sermón ungido por el Espíritu Santo. Hemos visto la primera parte. Dios te bendiga, Dios te guarde y que tenga un feliz resto del día.